Hola queridos amigos del canal, hoy estamos en Berlín, estamos en el simulador del Embraer 145, estoy con dos pilotos, son Adrián y Alex. Alex son alemanes, pero Alex habla español muy bien. Un poquito. Poquito no, muy bien, lo habla muy bien, además con buen acento. Y hoy vamos a dar la última clase que tenemos del simulador y además vamos a hablar hoy de lo que es el QRH, lo que vosotros conocéis como QRH o QRH, que es este librito que tenemos aquí y que luego cuando termine la clase hablaremos un poquito más de él, ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues ya estamos en el hotel después del entrenamiento en el simulador y el tema de hoy es lo que mucha gente me ha preguntado, Manolo, que es un QRH, ¿no? Un QRH, que le llamamos, ¿no? Bueno, esto viene a colación de que mucha gente siempre está preguntándome cómo podemos hacer más realistas los simuladores que tanto nos gustan, ¿no? El Microsoft Flight Simulator, el X-Plane. Entonces yo siempre digo lo mismo, siempre es un poquito, a veces me meto en un jardín, ¿no? Diciendo estas cosas, pero bueno, claro, volar no tiene ninguna complicación, o sea, puede volar casi cualquier persona, puede volar un avión, ¿no? Una vez que además ya sabéis volar y aterrizar y despegar los grandes aviones, los 747, los 737, lo que voláis, es aburrido, la verdad es que es muy aburrido, no ocurre nada, vais de A a B, pero normalmente no ocurre nada, podéis poner mal tiempo, buen tiempo, podéis ver el paisaje, pero al final se vuelve aburrido. Entonces yo siempre digo, pues tenéis que hacerlo lo más realista posible, si tenéis control de tráfico aéreo, pues mejor que mejor. Y si tenéis averías programables en el avión que voléis, pues todavía más realista, y a eso es a lo que voy. Si lo que queréis de verdad es saber un avión bien, tenéis que saber perfectamente cómo funciona no solamente el volarlo, hay que saber los sistemas del avión. Hay pocos, muy pocos, poquísimos, hay muy pocos, poquísimos aviones simulados en la aviación, en Microsoft Flight Simulator o en el X-Plane, muy pocos que de verdad sean o estén bien modelados y tengan muchas posibilidades de que se acerque mucho a la realidad, ¿no? El avión. Lo normal es que sean simplemente cosas bonitas que las ves y son, pues, son muy espectaculares por fuera, el cockpit muy bien hecho, pero luego los sistemas pues no tienen nada que ver con los de verdad o muy poquito. Los programas del gestor de vuelo, la programación del gestor de vuelo, pues es ridícula, no tiene nada que ver con la realidad. Los sistemas no funcionan la mayoría, entonces, claro, volar por volar un cacharrito de esos, bueno, pues es un juego bastante tonto, la verdad. Ahora, si queréis comprar un modelo que esté bien modelado, de verdad, un avión que esté bien modelado, un avión que tenga sus sistemas que funcionen, los hay, hay bastantes, hay algunos productos, algunas casas que los hacen. Entonces, pues de verdad sí que estáis entrando en otro mundo, que es un mundo más complejo, un mundo donde tenéis que saber qué pasa o qué hacer cuando algo va mal. Para eso tenemos el famoso QRH. El QRH, que es este librito de aquí. Esto no es un SOPM que le llamamos, no son los Standard Operating Procedures, son los procedimientos operacionales estándar que tienen las compañías, no es el manual del avión, no es nada de eso. Esto es un libro que está dividido en varias partes y que te dice cómo reaccionar o cómo reaccionar. Bueno, hay ciertas cosas que son de memoria que tienes que saberte, pero ¿qué son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar para resolver el problema? Los posibles problemas que puedas tener, ¿no? Entonces, pues en el caso del Embraer 145, que es el que estamos dando ahora en Berlín, el QRH que ha desarrollado Embraer para este avión está bastante bien diseñado. Está dividido en 5 partes. En la primera parte lo que tenemos es las checklists famosas para poder operar el avión, muy resumidas. Luego tenemos una tab que está dedicada al smoke, a lo que es todo lo relacionado con el humo, el fuego, cosas de estas que hacer. Y luego tenemos una parte, otro capítulo que se llama procedimientos no anunciados o non-annunciated procedures, le llaman en inglés. Estas son las cosas que pueden pasar cuando estás operando el avión y que no generan un mensaje en el EICAS, en la pantallita donde te ponen los mensajes de los problemas que pueda haber, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estáis arrancando el motor del avión y por lo que sea la bomba de combustible no da el suficiente o el correspondiente combustible para poder encenderlo,
por lo que sea, porque tiene un problema, entonces os va a dar un encendido que no va a ser un encendido, va a ser una especie de lo que llamamos el hang start, ¿no? Un arranque colgado, ¿no? Eso normalmente no genera ningún mensaje en el EICAS. Entonces el piloto normalmente tiene lo que llamamos los memory items, que son pues la palanca va para ralentí, apaga el interruptor del encendido del motor y verbaliza algo y dice abnormal engine start, ¿no? Y cuando él dice abnormal engine start, lo que está generando es un procedimiento que está aquí. En este caso pues sería aquí viene escrito abnormal engine start y pone NAP12, Non-Announced Procedure, página 12. Te vas aquí a la página 12 y en esta página te dice, pues a través de una serie de preguntas lógicas y una serie de flujos que tiene, pues te dice más o menos lo que tienes que hacer. Aquí sería, por ejemplo, no estoy en el 12, estoy en el 12A, sería este de aquí, Abnormal Engine Start. Esto que trae aquí en principio, que viene un poquito más marcado en negrita, estos son lo que llamamos los memory items, las cosas que hay que hacer de memoria que el piloto se las tiene que saber, ¿no? Y luego a partir de aquí ya te pregunta, ¿ha ocurrido un fuego o hay algún problema tal? Sí o no. Si es no, te vienes por aquí, vas por donde él te indica, por la zona que él te indica y vas haciendo estas cosas, ¿no? Al final lo que te dice es que hagas lo que llamamos un dry motoring, es decir, que cortes el combustible, cortes la inyección, dejes rodando el motor, dándole vueltas al motor con la turbina de aire y así lo que haces es pues quitarle los posibles problemas que pueda haber de combustible dentro y tal y cual, lo estás aireando un poquito el motor, ¿no? Y luego pues lo paras, ¿no? Y entonces tienes aquí una serie tienes que ponerle el crono, tienes que mirar cuánto tiempo estás con la turbina dándole vueltas sin combustible, sin que haya ignición, en fin, todas estas cosas. Y luego pues intentas arrancarlo de nuevo, ¿no? Esta es una de los muchos ejemplos, ¿no? Hoy a los chicos les puse, por ejemplo, un problema en el aire desangrado, una fuga en el aire desangrado, lo que llamamos el bleed leak. Anti-ice fail and caution cancelled. Okay. Anti-ice fail, yeah. Okay, I continue with the checklist, yeah? Lead Yep. engine leak, lead 1 or 2 leak is indicated on the ICAS in red. Lead 1 is leak. Mhm. Master caution, icing condition, anti-icing on. Okay. X bleed is closed, or cross bleed. Split. Cross bleed is closed. No, the Gasper is not a close. Entonces es una cosa que es anunciada y eso pues aquí en el QRH QRH de Embraer pues hay un índice y el índice viene ya categorizado primero por importancia, los warnings primero, luego los cautions, luego los advisories y así. Y todo en orden alfabético. Entonces pues te vienes aquí, bleed one leak está aquí, te dice cómo tienes que actuar, exactamente lo mismo. Muchas veces cuando haces una resolución de un problema y termina la resolución, te dice luego en otra parte del libro cómo tienes que aterrizar este avión con este problema, ¿no? Si, por ejemplo, no te hubiera bajado el tren de aterrizaje, si no te hubiera hecho tal cosa, o los flaps, o lo que sea, qué velocidad tienes que llevar, cómo tienes que... La configuración de aterrizaje te dice cómo es. La parte final lo que tienes es un montón de tablas y cosas pues dedicadas a lo que son las performances del avión, por si acaso este problema que tienes en el avión pues sugiero o indica que deberías de utilizar una velocidad más alta de aterrizaje o otra configuración distinta, una serie de cosas, ¿no? Y todo esto hay que saberlo. Entonces, esto es lo que, cuando yo comento el realismo de los simuladores, esto realmente se parece ya mucho a cómo se opera un avión de verdad. Ya digo que llevar un avión de un lado a otro en un simulador de vuelo no tiene mayor historia. O sea, volarlo sin ningún problema, a los pilotos les pagan precisamente por esto, por saber qué hacer si algo pasa. ¿Os acordaréis de la película de Sally Sullenberger, ¿no? La película dirigida por Clint Eastwood e interpretada por Tom Hanks, en la cual se narra el famoso milagro del Hudson, ¿no? Del río Hudson, que ameriza el Airbus en el río Hudson. Y si os acordáis, al principio de la película, cuando empieza el problema de que empieza a impactar los pájaros en los motores y se le paran los motores, en cuanto Tom Hanks, el comandante Sullenberger, en esa película ya se da cuenta de que no tiene empuje en los motores, lo primero que hace, ni siquiera pide el QRH, lo primero que hace es encender el APU.
¿Por qué? Pues porque se sabe el avión de memoria, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que viene ya en el QRH, ¿eh? Luego ya sí, luego ya le pide, además se lo dice así al segundo, ¿no? Le dice, coge el QRH y vamos a intentar arrancar los motores, ¿no? Con el procedimiento. Está muy bien esta película, si no la habéis visto os la recomiendo porque es una película que está muy bien realizada y además narra muy bien lo que ocurrió. Y ya digo, en este vídeo lo que intento es haceros ver cómo podéis ser más realistas con el avión. Primero, buscaros un avión que de verdad tenga sistemas que funcionen. De los que hay en el mercado, elegid el que más os guste, pero no voléis una cosa que no se pueda estropear, porque entonces es aburridísimo. Volar de A a B o de B a C, pues, eso no tiene ninguna historia así. Pues, un día pues, por ver el paisaje. Pero estudiaros el avión, estudiaros bien los sistemas. Y luego, el problema es conseguir uno de estos. Esto vale una pasta. ¿Por qué? Porque esto es de verdad y normalmente no los hay. A lo mejor por internet podéis encontrar algún QRH de algún avión, no lo sé. Pero si tenéis algún amigo que lo tenga, que os lo pueda fotocopiar o que os lo pueda pasar, esto sería lo ideal. Saber, pues eso, reaccionar y ver los flujos. Es así como se conoce realmente el avión. El avión se conoce realmente haciendo estas cosas, poniendo problemas. Entonces en el simulador lo que podéis hacer es decirle que os ponga fallos aleatorios y cuando lo estéis volando, pues, que sepáis que algo va a pasar y que cuando pase, pues bueno, pues que reaccionéis y que resolváis el problema con el QRH, ¿no? Si Solo queréis saber más sobre... por poneros un ejemplo de una de las cosas bueno, pues que eh, yo estaba dando un curso un día sobre la 220 y en el QRH decía que, bueno, pues después de un fallo hidráulico, uno de los varios spoilers, uno en cada ala, de los muchos que tiene, pues no se podían abrir porque el sistema hidráulico que había fallado pues afectaba a esos spoilers, ¿no? El spoiler del ala de izquierda y de derecha y no se podían abrir. Entonces pues te iba dando los pasos para aislar el problema con el sistema hidráulico, con ese fallo. Y una de las cosas que te decía el QRH al final del procedimiento es altura máxima con este fallo 20.000 pies o 25.000 pies, no me acuerdo cuánto decía, ¿no? Una cosa así. Y claro, un alumno me pregunta y me dice, Manolo, dice, ¿por qué un fallo hidráulico me limita el ceiling, la altura si este avión puede ir a 41.000 pies? ¿Por qué tengo que ir a 25.000 o a 30.000 pies? No me acuerdo lo que ponía. A eso es a lo que me refiero cuando, gracias al QRH, salen estas cosas, las ves y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué un fallo hidráulico no me deja subir más alto? Hasta que al final se lo explicas a la gente y entonces cuando de verdad empiezas a conocer el avión. No solo el avión, sino también la legislación. En este caso es un problema de legislación. El problema es que no te deja ir, el QRH no te deja subir hasta los 41.000 pies con un problema hidráulico de estas características porque al no poder operar los spoilers, si ocurriese una despresurización y tuvieras que hacer un descenso en emergencia, que también viene todo aquí explicado cómo se hace, no podrías bajar hasta los 10.000 pies o hasta lo que llaman el MEA, el Minimum en Route Altitude, en menos de 2 minutos o lo que es lo que dice la ley. La ley dice, en menos de 2 minutos, desde 41.000 pies tienes que poder estar a 10.000 pies, ¿no? Claro, si no tienes los spoilers, si esos spoilers no las actúan porque el sistema hidráulico no los va a poder abrir, el avión no va a poder adquirir un rate of descent, una tasa de descenso suficiente como para en 2 minutos estar a la altura que dice la ley. Claro, cuando eso los alumnos, esto ya es muy alto nivel, esto mucha gente no lo sabe, no tiene idea. ¿Por qué un fallo de una cosa tal me limita una velocidad o una altura? Hay que saber mucho el avión, hay que saberlo mucho. Pero eso es lo que os comento, ¿no? Os comento, si queréis de verdad ser realistas y tal, pues preguntar a alguien que sepa, hablar con alguien de verdad, algún ingeniero de estos que sepa mucho y tal, y él os dirá todos los trucos y así aprenderéis bien el avión. Como veis, esto es pues es un típico ejemplo, ¿no? Del QRH que te dice, pues bueno, pues te limito, ¿por qué? Pues bueno, tienes que estar pensando por qué. Hay muchísimos otros ejemplos, ¿sabes? O sea que eso es cuestión de ir mirando el QRH, ¿no? Si queréis saber más sobre esto del QRH, qué es, cómo está diseñado y todas estas cosas, podéis visitar mi página web, os dejo el enlace para que veáis en mi blog, que ya he hablado de esto muchas veces y que veáis cómo funciona un QRH en realidad. Y nada más, poco más deciros, que simplemente que lo disfrutéis,
el vuelo, pero que lo disfrutéis de una forma realista, porque realmente pues, de verdad es como se entiende el funcionamiento de los aviones y como de verdad uno le saca partido a esto de la simulación. Ya te digo que lo demás, volar de A a B con un avión que no representa la realidad es pues un juego muy tonto, la verdad. Bueno, pues nada más. Saludo.